en particular de los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano y el Fondo Monetario específicamente, en el contexto de esta crisis, yo me animaría a decir de que en los siguientes 6 meses podemos contar con un apoyo de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares aproximadamente. Hay un cierto margen de incertidumbre porque estos organismos están contemplando en este momento una posible expansión de sus recursos bajo toda una serie de diferentes facilidades, y esto por lo tanto podría aumentar un poco hacia fin de año. Sin embargo, esos son recursos que son en respuesta directa a la crisis actual. Al margen de eso, estos organismos tienen facilidades y créditos que están impulsados a, digamos, impulsar las reformas económicas. Y yo creo que el gobierno, una vez que hayamos salido de esta crisis inmediata, debería plantear un programa económico de mediano plazo para el cual deberías solicitar el apoyo de estos organismos multilaterales. Y esos serían recursos adicionales a los 1.000 a 1.500 millones a los que he hecho referencia, ¿no? Entonces, hay que ver los recursos potenciales en el contexto de la crisis y lo que podría venir después, si es que hay un buen programa económico que incorpore muchos de los elementos que han salido en los últimos 20 minutos en el contexto de este diálogo tan interesante. Voy a tomar algunas preguntas en forma desordenada. Antonio Saravia y Jack Trigo tocaron el tema, digamos, del sector privado. En mis propios comentarios yo había dicho de que esta es una de las grandes limitaciones que hay en Bolivia. Hay un contexto para el emprendimiento que es muy negativo. Antonio en particular creo que se refirió al indicador de pago de impuestos del informe de Doing Business, que es cierto, revela de que, digamos, Bolivia tiene no solamente una alta tasa de tributación, sino además un sistema tremendamente complicado. En este contexto, a mí me gustaría mencionar de que a lo largo del mundo ha habido muchos progresos en simplificar el sistema tributario mediante el uso de las nuevas tecnologías, ¿ya? Más y más países se han trasladado a un sistema mediante el cual se ha simplificado el sistema tributario, permitiendo que las empresas, los individuos hagan pagos en línea. Esto ha añadido un grado de transparencia a todo el sistema tributario e, irónicamente, no solamente ha permitido hacer una reducción en las tasas efectivas de tributación, sino que también ha ido acompañado de un aumento en el ingreso del Estado. O sea que es una situación en la que se gana simultáneamente por un lado y por el otro. Y este es un problema serio en Bolivia. Jack mencionó cuáles son algunas de las otras falencias en adición, digamos, al sistema tributario. Hay muchas otras. En Bolivia es sumamente difícil, complicado, costoso, engorroso crear una nueva empresa. Este es uno de los indicadores del informe de Doing Business donde se ha hecho más progreso a lo largo de todo el planeta, incluyendo en países en África. Los países y los gobiernos han reconocido de que el punto de partida para un empresario es crear una empresa. Si el Estado obstaculiza esto mediante la excesiva burocracia, los costos elevados, numerosos procedimientos, entonces muchos emprendedores o se van a, digamos, desalentar o se van a ir del país, ¿no? Y esta es una área en la que Bolivia le va muy, muy mal, ¿no? Y es un elemento muy importante de mejorar el contexto para la empresa privada y para el emprendimiento. Ustedes han hecho referencia a mejoras en la ley del trabajo, todo el sistema laboral. Estoy completamente de acuerdo. Hay que flexibilizar el mercado de trabajo porque en última instancia esto tiene beneficios no solamente para los empleadores, sino también para la fuerza de trabajo que va a encontrar mayores oportunidades de empleo, ¿no? Alguien hizo un comentario sobre la desglobalización como una tal vez respuesta inevitable a la crisis actual. A mí me gustaría proponer que en lugar de hablar de desglobalización, yo creo que más bien la respuesta más lógica
y más de mediano y largo plazo es fortalecer la cooperación internacional. ¿Ya? Muchos de los problemas que tenemos hoy en día, el cambio climático, el problema de la desigualdad, el problema de la digamos, desnutrición que afecta a 815 millones de personas, el problema de la extrema pobreza, que es todavía un problema serio. 48% de la población del mundo hoy en día vive con menos de $5.50 al día, ¿ya? Hemos hecho muchos progresos por el lado de la pobreza extrema, pero la pobreza extrema es una línea de pobreza tremendamente austera establecida por el Banco Mundial de $1.90. Y ustedes no le desean a su peor enemigo que viva con $1.90 al día, ¿no? Si ampliamos la línea de pobreza a $5.50, estamos hablando de prácticamente la mitad de la población del mundo. Todos estos problemas que afectan a los países en mayor o menor grado, para mí, desde mi perspectiva, lo que ellos requieren es mayor cooperación internacional. Tenemos que potenciar a nuestros organismos multilaterales, tenemos que darles más recursos, tenemos que ampliar su jurisdicción. El problema del cambio climático es un problema que existe en parte porque no tenemos un mecanismo vinculante a nivel internacional que nos permita tomar decisiones, ¿no?, que vayan apuntadas a reducir las emisiones, ¿no? Y entonces, como no hay este mecanismo, vamos a pagar un precio muy alto, países ricos y países pobres en el futuro, como consecuencia de, digamos, las cosas que se nos vienen por el lado del cambio climático. Este año en particular, 2020, es un año muy propicio para plantear estas preguntas. Es el 75 aniversario de la Carta de las Naciones Unidas y por lo tanto es una oportunidad única para digamos, pensar en forma colectiva cómo mejorar, reformar y potenciar todo el sistema de organismos multilaterales que tenemos, que nacieron de el año 1945 y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me gustaría un par de comentarios finales. Me gusta la propuesta de Roberto Lacerna con relación a pensar un poco sobre la posibilidad de un ingreso universal mínimo, no solamente en Bolivia, yo creo que a nivel de muchos de los países pobres. Yo he seguido muy de cerca este debate y a mí me parece que es un debate un poco deshonesto, en el siguiente sentido, de que la gente que está contra la idea de introducir un sistema de ingreso universal mínimo generalmente alude a restricciones de tipo presupuestario, a que simplemente no podríamos enfrentar el gasto de una iniciativa de esta naturaleza. Pero yo creo que ese debate es un poco deshonesto porque la gente que así lo plantea no está haciendo una evaluación honesta de todo el gasto público, ¿ya? Si en este momento estamos gastando 6,5% del Producto Interno Bruto Global en subsidiar la energía, ese es digamos, un paquete de recursos muy amplios que podrían ser asignados, digamos, a una iniciativa como la de un ingreso universal mínimo. No estoy diciendo que lo traduzcamos a nivel de todos los países, incluyendo los países ricos, pero yo creo que en el contexto de un país como Bolivia es algo que debería ser estudiado, es algo que debería ser planteado como parte de una reexaminación completa de la política tributaria y de la política del gasto en años posteriores. Déjenme terminar compartiendo con ustedes una pequeña estadística que ha surgido literalmente en las 24 horas y que tal vez tiene relevancia para Bolivia. El problema que, digamos, la dificultad del momento para muchos de los países es esta disyuntiva, ¿no?, entre proteger la salud de la población por una parte, lo cual trae consigo una recesión brutal, o, digamos, proteger más la economía, digamos, con miras al mediano plazo, ¿no? Y esa tensión que hay entre la salud por una parte y la economía por otra, la están enfrentando todos los países a lo largo del mundo. Y es una tensión que es característica de la actual crisis, ¿ya? Ahora bien, quiero compartir con ustedes unos datos muy interesantes que vienen de Suecia y Noruega, porque estos son dos países que han tomado dos actitudes bastante diferentes con relación a cómo manejar la crisis. El 12 de marzo,
cuando empezó un poco la fase más intensa del contagio, el porcentaje de la población activa que estaba persiguiendo seguro de desempleo en Suecia era el 3%, y en Noruega era el 2%. O sea, digamos, eran economías que estaban en una etapa de expansión donde, digamos, los niveles de desempleo eran muy bajos. Hoy día, a fecha 5 de abril, ese porcentaje en Noruega ha llegado al 14%. ¿Ya? O sea, ha habido un aumento brutal en el desempleo, porque allá han adoptado una política muy restrictiva, un poco tal vez parecida a lo que está ocurriendo en Bolivia, con cuarentena, digamos, muy estricta. En Suecia, el aumento del desempleo ha sido del 3 al 5%. O sea, es un aumento mucho más pequeño, y eso es porque ellos, digamos, en esta tensión, en esta disyuntiva, han enfatizado proteger la economía más, ¿ya? Y como resultado de esto, indudablemente, el número de fatalidades en Suecia es más elevado que en el caso de Noruega, aunque, digamos, las cifras no son dramáticas en ninguno de los dos países. Ahora bien, yo pienso de que este es un tema que tiene que ser examinado día a día por las autoridades, no solamente en Bolivia, sino a lo largo de todo el mundo. Hay que proteger la salud pública, hay que disminuir el número de fatalidades, pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de que si tomamos una política excesivamente restringida, si es que tenemos una cuarentena que dura 12 meses, no va a ser mucho la economía que va a quedar parada. ¿Ya? Vamos a destruir digamos, el aparato productivo, y vamos a destruir la base tributaria, ¿ya? Y no estoy diciendo que esto es lo que va a ocurrir, simplemente estoy diciendo de que este es un tema que tiene que ser examinado día a día, y les daba el ejemplo de Suecia y Noruega como un ejemplo de dos países cuyas autoridades han tomado dos, digamos, políticas diferentes. Una más acentuada en proteger la salud pública, la otra más acentuada en proteger la economía. Va a ser interesante ver cuál es el resultado de estos dos experimentos en estos dos países en los meses posteriores, pero es algo que es un desafío del cual no podemos escapar tampoco en Bolivia. Gracias.